Bueno, muy buenos días. Antes que nada, le damos muchas gracias al programa por concedernos este espacio. Me presento, soy Milagros Medina, de formación médico veterinario y trabajo en la empresa Control Unión hace bastante tiempo. Para conocer un poquito de nuestra historia de Control Unión, hoy nos pidieron hablar del sistema de tipificación para el mercado chileno y para el mercado de la Unión Europea, específicamente la cuota Hilton. Antes de hablar de eso, quisiera hacer un poquitito de historia. Control Unión, Controles y Servicios es una empresa dedicada a la certificación, inspección y certificación de productos agropecuarios, y nuestros grandes rubros son los granos y la carne. En el departamento de inspección y certificación de carnes llevamos certificando para estos dos mercados importantes ya bastante tiempo. Nuestros inicios datan desde el año 2004, cuando empezaron los primeros servicios para la inspección y certificación de carne con destino al vecino país, a Chile. Chile es un país muy particular, puesto que ellos tienen una normativa, es uno de los pocos países que exige que esa normativa se cumpla para las carnes que ingresan a su país. Y lo que hace nuestra empresa como entidad certificadora es cumplir a cabalidad esa ley con una serie de normas que derivan de esa ley. Controles y Servicios y Control Unión Paraguay hoy por hoy está presente en el 100% de los frigoríficos destinados al mercado de exportación. Para hacer un resumen y ustedes puedan entender cuál es nuestro trabajo, queremos comentarles que a raíz de esto tenemos una serie de, más que nada, recursos humanos, el personal operativo, que son los que realmente llevan a cabo la tarea en las plantas frigoríficas. Un equipo humano de más de 60 personas, la mayoría de ellos son agrónomos, veterinarios o zootecnistas, y a la par deben de tener un curso para ser certificadores bajo esta ley. También tenemos, ellos son en calidad de certificadores, y también tenemos los ayudantes, que son como los asistentes. Bueno, la tarea consiste en cumplir las normativas dispuestas por Chile. En realidad se divide en tres grandes etapas, que son la clasificación del ganado, la tipificación de las canales y la nomenclatura de los cortes. Dentro de ese proceso, en la clasificación del ganado, Chile tiene en cuenta la edad del animal y el sexo, y a partir de allí sale una clase de un animal. Es muy peculiar, puesto que Chile tiene varias clases de ganado. Podemos hablar desde terneros y terneras, que son animales jóvenes, pasando por sean novillos, novillitos o bueyes en el caso de los machos castrados. En el caso de las hembras tenemos las vaquillas, tenemos las vacas jóvenes, la vaca adulta, la vaca vieja. Y en el caso del macho entero tenemos los toritos y los toros propiamente dichos. Dentro de ese grupo también tenemos una clase definida por los chilenos como el toruno, un animal que originariamente ha sido macho entero y que ha sido castrado tardíamente, por lo cual adopta la característica más peculiar del macho entero, ¿verdad? Digamos, la constitución, la conformación de la canal, etc. Bueno, eso es en cuanto a la clase. Y teniendo en cuenta también la dentición, que es la lectura de la cronometría dentaria. La edad del bovino se ve a través de la observación de los incisivos bovinos inferiores, donde se hace la lectura de dientes de leche y los dientes permanentes. Una vez con esos dos parámetros, es decir, sexo y la edad del animal, es donde se obtiene la clase.
Quiero destacar que ese trabajo, esa labor que hacen los compañeros, que hace la empresa, queda registrada en un sistema de datos informáticos. Este sistema nace allá por el año 2008-2009, formado justamente por nuestra empresa. Ha sido desarrollado en base a la necesidad de los datos que nosotros precisamos para realizar el trabajo. Esto es muy importante, tiene una principal ventaja, aparte de la rapidez y de la veracidad de la información, hablamos de que nos genera una importante base de datos estadísticos. Hoy por hoy podemos ver cómo iba la faena de determinado tipo de animal desde el año 2009. A partir de ahí, esa información es registrada y ahí quiero hacer la salvedad en el caso de Hilton, que también está certificado por nuestra empresa. Para la cuota Hilton específicamente hay una serie de variables o parámetros que también se tienen en cuenta. Es la edad del animal en este caso y el sexo. Para la cuota Hilton solo se aceptan hembras y machos castrados. En este caso los toros o toritos quedan excluidos de este tipo de mercado. Y la edad, la Unión Europea pide animales muy jóvenes hasta un máximo de 2 dientes permanentes. A la par de eso, en ese momento también debe de ser un animal trazado. Todos sabemos que existe el CITRAP y a la par que deben de venir con las caravanas o los dispositivos de identificación bovina. Esa información también es registrada por nuestra empresa. Y el fenotipo del ganado, ¿verdad? Sabemos que tiene que tener al menos un 50% de sangre de ganado británico continental, vamos a decirlo, que también queda registrado el fenotipo del animal. Esta información, una vez toda procesada y registrada, se conecta a otra base de datos donde está otro compañero, que es el evaluador propiamente dicho. En este caso, la persona que va a juzgar esa media canal ya debe tener una formación universitaria y siempre hablando del curso de certificador. En ese momento, al tener la media canal limpia, eviscerada, seccionada justamente por la línea media, lo que hace el certificador es evaluar en ese momento la cobertura de grasa que tiene el animal, o más conocido como la grasa. Para Chile tenemos 4 grados, que sería el grado 0, ausencia, grado 1, 2 y 3. Entre el grado 1 y 2 y 3 van a las principales categorías, mientras que la grasa 0 comúnmente es castigada y desciende a la categoría de menor rango, vamos a decirlo. También para lo que es Unión Europea, en ese momento el certificador juzga la contusión o lo que se conoce como defecto de presentación, y también de una u otra manera llamado vulgarmente como el machucón o el golpe. Esto se puede observar por un aplastamiento de los tejidos en la canal, ya pudiendo ser leve o superficial, un poco más intenso o moderado, y ya cuando afecta a la estructura ósea, que hablamos de una fractura. Entonces ahí tenemos los grados de contusión, serían desde una media res sin contusión hasta una res con contusión de grado 3. Esto es muy importante para el mercado de la Unión Europea, puesto que solo aceptan animales hasta un grado de contusión como máximo 1, por así decirlo, una contusión superficial que no haya afectado en mayor cantidad el tejido muscular. Con esos datos también se tiene otro parámetro en cuenta, que es el peso. Para el caso del mercado chileno, el peso es nada más importante en el caso de los terneros o de las terneras, sabiendo que un animal relativamente joven en edad, pero que cumple con los otros requisitos de la categoría en cuanto a la edad, en cuanto a la cobertura de grasa, si es que ese animal tiene un peso de canal de 160 kilogramos, ya puede acceder a la categoría B. Ahora bien, en el caso de la Comunidad Europea, específicamente cuota Hilton, se considera que el peso máximo debe ser de 260 kilogramos, con lo cual animales que sobrepasen ese peso no acceden a la cuota, no acceden al mercado de cuota Hilton.
Una vez que estos animales, estas canales han sido juzgadas, se aplican los timbres de tipificación. Todo esto está regido, como decía en sus inicios, por una serie de normas, leyes, decretos. Y esas reses, esas medias reses son separadas e identificadas en las cámaras. Recalcar también que cada res tiene un número de identificación único con el cual uno puede seguir de cierta manera la trazabilidad, que es lo que comúnmente nosotros conocemos como número de garrón. Sería el número que identifica a un animal dentro de un lote, dentro de un propietario. Estas canales son almacenadas en las cámaras refrigeradas, donde cumplen un proceso de maduración, teniendo en cuenta una cierta cantidad de horas y teniendo en cuenta una temperatura que se mide en uno de los músculos para ver si llegado a la temperatura indicada. También se tiene en cuenta la medida del pH. Esto es un aspecto sanitario no menor, puesto que el vecino país, Chile, exige un pH mínimo y un pH máximo. Una vez que estas canales sufren todo ese proceso de maduración, quedan habilitadas para su desposte o su desoce, como se conoce vulgarmente. En ese proceso también nuestra empresa forma parte de un control que hace sobre esos productos, sobre esos cortes menores o básicos de la carne. Estas canales son separadas en cuartos a través de un proceso que conocemos como cuarteo, y se obtienen de esa manera 2 cuartos delanteros y 2 cuartos traseros. Y por un lado también quedaría lo que es el costillar con el vacío, que prácticamente, como sabemos, queda para el consumo local. De estos cuartos derivan los cortes menores o básicos de la carne, que también tienen una norma chilena a la cual nosotros nos regimos en cuanto a la preparación de los cortes y en cuanto a su nomenclatura y sobre todo etiquetado. Cada músculo es separado de acuerdo a esa normativa, y durante ese proceso uno de nuestros compañeros que forma parte de la empresa va verificando ese proceso de producción de esos cortes. Verifica que los cortes estén bien elaborados, que estén bien preparados y que estén bien etiquetados. También debemos regirnos a una serie de decretos para controlar el etiquetado que tiene ese producto, que posteriormente, y una vez realizado ese proceso, de vuelta la empresa tiene un papel importante en poder verificar esas cajas ya que van al consumidor final. En ese momento el certificador lo que hace es corroborar los datos que están consignados en la etiqueta y revisar un poco la calidad de esa mercadería, más bien desde el punto de vista que cumpla con los requisitos de la nomenclatura, que esté de acuerdo a lo que dice la normativa chilena, que tenga la categoría de la cual proviene, que puedan tener otros datos como la fecha de producción, fecha de beneficio y los datos del establecimiento productor, en este caso el frigorífico que está preparando esa mercadería.